pero yo estoy aburrido de esperar. Ustedes yo me imagino que también, es una situación incómoda para todos, están esperando. Arranquemos, arranco despacito, como somos dos, insisto, tenemos tiempo, podemos explayarnos. Así que la ponencia va a durar 40 minutos cada una, más o menos. Tenés 40 minutos para tirarla, ¿no? Siempre. Yo le dije que preparara 5 o 6 páginas de más, por si pasaba una cosa así. Sí, ahí va. Les voy a comentar antes de arrancar, esta ponencia no me termina de satisfacer del todo. Es pésimo empezar una ponencia diciendo que no la termina de satisfacer del todo, pero lo digo como para que la miren con esos ojos de a esto le falta algo. Y después me pueden preguntar, los insto enfáticamente a preguntarme por despegar tranquilo, si están medio peor, por ese proceso de esa insatisfacción y si les parece, sobre todo si tienen alguna sugerencia sobre cómo hacerla más satisfactoria. El título es, yo soy el moderador, ¿no? Sí. Claramente. Hola, Alejandro Brita, voy a estar hablando sobre ambigüedad productiva y el problema de Cassandra en Ilíada 24. Esta es una ponencia que su título tiene dos partes y efectivamente la ponencia también tiene dos partes. En la primera voy a estar haciendo una presentación del concepto de ambigüedad productiva, que en realidad es una representación al español de algo que ya presenté en un artículo. Y en el segundo voy a estar encarando el problema del personaje de Cassandra en Ilíada 24, en ese pasajecito que tienen ustedes acá en el handout, sobre el que, por supuesto, voy a hablar en detalle. Ilíada 24, en particular, es un canto en donde es especial en el sentido de que hay muchas alusiones al mito troyano en general por fuera del poema. Esto sobre todo lo estudió Macchi en un trabajo de 2013, y él menciona, digamos, algunas cosas: el juicio de Paris, la boda de Peleo y Tetis, la muerte del Troilo, el robo del ganado de Eneas, y hay una serie más de elementos del mito troyano que uno pensaría que aparecen varias veces y en realidad solo aparecen aludidos en Ilíada 24. En el cierre del poema, esto permite que la audiencia recuerde todos los hechos previos y también posteriores a la ira de Aquiles, que es el tema central, por supuesto, de Ilíada. El más interesante y que ha despertado mayor polémica de estos elementos, bueno, más o menos, en realidad también está el tema del juicio de Paris, es la aparición de Cassandra en 627-706, que son solo 20 versos del personaje, que además es mencionado en 13-665. 365-366, pero es solamente una anécdota de un guerrero que va a morir y que había viajado a Troya porque quería casarse con Cassandra. Es raro porque Cassandra es una de las figuras más reconocidas de la mitología griega posterior. Digo, si hay un personaje recurrente en la mitología griega posterior, es Cassandra. Y esto ha generado la especulación de que quizás en el periodo de composición de Ilíada no lo era. Era simplemente una hija de Príamo. Lo que voy a tratar de hacer acá no es resolver el problema, o por lo menos no en el sentido clásico de resolver el problema, sino tratar de mostrar que hay una ambigüedad irresoluble en la narración para generar una duda persistente respecto a las cualidades proféticas de la intervención de Cassandra. Lo que voy a hacer entonces es empezar, como decía, hablando del concepto de ambigüedad productiva, y después voy a hablar del pasaje en cuestión, mostrando algunas de las posturas que se han presentado y justamente tratando de mostrarles que en realidad lo que esas posturas revelan es una estrategia deliberada para confundir al auditorio, si se quiere. Bien, vamos a hablar primero entonces un poco de ambigüedad en general. Es un tema que ha sido estudiado mucho, el tema de la ambigüedad, y lamentablemente muy a menudo con un criterio poco riguroso, más bien de carácter ensayístico. E incluso quienes han estudiado la ambigüedad como recurso tienden a hacerlo desde el punto de vista de la clasificación. Gracias.
no tanto con un estudio de carácter más narratológico o de las funciones de la ambigüedad a la hora de construir literatura. Entonces, por ejemplo, saber si lo ambiguo es un sustantivo, una oración, un giro, una estructura sintáctica, bueno, en realidad eso es útil en términos de clasificación, pero no contribuye mucho al análisis literario. Porque el problema no es que es lo ambiguo, es cualquiera leyendo, hasta el lector más ingenuo se da cuenta, sabiendo el idioma, ¿no? Naturalmente, que algo es ambiguo, pero quizás no tanto por qué es ambiguo o cuál es el valor de esa ambigüedad. Lo que hace el concepto de ambigüedad productiva no es resolver este problema, pero sí trata de delimitar de manera clara y efectiva, en términos de filosofía de la ciencia, ambigüedad en tanto que recurso literario, ambigüedad entre comillas en tanto que recurso literario, de ambigüedad entre comillas en tanto que fenómeno lingüístico. Una ambigüedad productiva es esto que está acá. No voy a cerrar la puerta para no limitar al público. Sobre esto voy a volver bastante, que sí que quédense tranquilos. Es una ambigüedad intrínseca y irresoluble en la que los diferentes sentidos contribuyen algo a la interpretación del texto y en la que la coexistencia de los sentidos contribuye en algo a la interpretación del texto. Por supuesto, esto así no se entiende nada, así que hay varias aclaraciones que hacer. El primero es, ¿qué queremos decir con ambigüedad? En general, ¿no? Esa es la primera pregunta. Vamos a definir ambigüedad como, en una definición clásica, ambigüedad, no tiene mucho secreto acá, la propiedad de un enunciado de ser entendido por un receptor en dos o más sentidos. Esta no es una propiedad de orden literario, y eso es importante aclararlo, sino una propiedad de orden lingüístico. Y no dice nada de la relación del texto con la audiencia. En la frase mi perro se fue a su casa, el su de su casa puede entenderse como mi casa, que es la misma casa que la casa de mi perro, o su casa como la casa de mi perro, que no es la misma casa que mi casa. Es un ejemplo horrible, lo puse por escrito, pero ahora que estoy diciéndolo oralmente me doy cuenta que esto es espantoso. Pero bueno, hay una ambigüedad en el uso de pronombres sub en español que creo que, no sé si mis colegas no lo entienden. Pero bueno, es la ambigüedad intrínseca del lenguaje, ni no estoy descubriendo nada acá. La primera distinción importante es la distinción entre una ambigüedad intrínseca y una ambigüedad exógena. La ambigüedad exógena es la que resulta de nuestra propia ignorancia sobre la cultura. Esta es una distinción entre ambigüedades que tienen que ver con el estudio de culturas en las que no son inaccesibles, de manera directa. Lo que tradicionalmente podríamos llamar lenguas muertas, pero no exclusivamente lenguas muertas. Puede ser cualquier cultura a la que en la que no contemos con acceso directo a un hablante que nos pueda resolver el problema. La ambigüedad exógena es esa que, como digo, resulta de la ignorancia sobre nuestra cultura. O sea, no es que el texto es ambiguo intrínsecamente para un hablante nativo, sino que nosotros no podemos saber resolver la ambigüedad porque no tenemos acceso al hablante nativo. Acá hay un ejemplo de Ilíada 12:8-22 con el atributo megaquetes. Megaquetes está discutido en la crítica si proviene de ketos, mega por supuesto es mega, ketos, que es la palabra para monstruo marino, o ketoesa, que es la palabra para cavernoso. Y entonces en ambos megaquetes es como un gran monstruo marino, que es un atributo de las naves. Ketoesa sería como un gran hueco, y no sabemos muy de dónde viene. Pero lo más probable es que, digamos, podemos estar seguros que el Rapsoda y su público sabrían qué quería decir megaquetes, por lo menos algún Rapsoda en algún momento de la tradición. De manera tal que esto no es una ambigüedad real en el lenguaje para el hablante, es una ambigüedad para nosotros que no tenemos acceso al hablante. La ambigüedad intrínseca no depende del receptor, o sea que es la que nos va a interesar, sino que es una ambigüedad de las palabras del propio texto, y no surge de nuestra ignorancia de la cultura de origen, sino que ni siquiera es influida por la opinión del autor. O sea, una ambigüedad intrínseca es una ambigüedad que existe para todos, incluyendo el autor mismo del texto. ¿Qué pasa? El resto de las condiciones de la ambigüedad productiva, de las que hablábamos mostrado antes, lo que hacen es delimitarla dentro del contexto de las ambigüedades intrínsecas. Las ambigüedades exógenas son un problema del orden de la lingüística y de la crítica textual. Las ambigüedades del orden literario son las intrínsecas, naturalmente porque las otras no son intrínsecas al texto. Acá la primera distinción es entre ambigüedad resoluble y irresoluble. La ambigüedad resoluble es la que puede analizarse desde el análisis del lenguaje. Y acá tenemos un ejemplo de Ilíada 1:32, la frase Militarium pereonta,
ese per, habilitarium pereonta, si sacamos el per, esto es siendo de corta vida. No sé por qué estoy tapando, es un proyector. Pero bueno, siendo de corta vida, el problema es qué función cumple el per ahí. Puede ser enfático o puede ser concesivo. Se puede interpretar entonces como aunque de corta vida o encima de corta vida. Pero el contexto lingüístico de esta frase hace imposible la interpretación concesiva. No tiene sentido. Acá claramente, segundo, el valor del per es intensificativo. La tercera condición es la de ambigüedades no persistentes y persistentes. Esta es parecida a la anterior, pero la diferencia es que la solución de la ambigüedad no es de orden lingüístico, sino de orden de la interpretación literaria. Lingüísticamente las dos alternativas son posibles, pero desde el punto de vista del análisis literario y de la comprensión básica del texto, una de las dos no tiene ningún sentido. Entonces acá tenemos un ejemplo de Ilíada 24:111. Yo siempre ejemplifico esto por la negativa, porque es más fácil entenderlo por la negativa que por la positiva. Esto es Ilíada 24:111, aedo kai filóteta de topistefilazo, literalmente velando por tu respeto de amistad de lo porvenir. Esto se lo está diciendo Zeus a Tetis cuando le está diciendo que tiene que ir con Aquiles para liberar el cadáver, que le diga que libere el cadáver de él. Y los críticos han debatido el respeto y la amistad de quién. De Zeus a Tetis, de Tetis a Zeus o mutua. ¿No? Hay una ambigüedad en el texto que lingüísticamente las tres posibilidades están. No hay nada lingüístico que nos permita resolver eso. Porque, por supuesto, Aedo y Filoteta pueden interpretarse pasiva o activamente o ambas al mismo tiempo. Pero en realidad, cuando uno ve 2 segundos la concepción griega tanto de Aedo como del Filoteta, sobre todo el Filoteta, la única interpretación aceptable es que es mutuo. No hay realmente una lógica en asignárselo a uno de los dos exclusivamente. Pasemos al siguiente, porque no estoy empezando a atrasar. La ambigüedad productiva entonces es una ambigüedad intrínseca, de vuelta inherente al texto, irresoluble, que no se puede resolver por criterios lingüísticos, y persistente, que no puede resolverse por criterios de análisis literario, pero en donde no solo cada sentido posible es admisible y contribuye a la interpretación del texto, sino que la ambigüedad misma produce el efecto literario en la audiencia. Es decir, ya no es el hecho de que, no es que cada interpretación es interesante o puede proveer una interpretación interesante del texto, sino que el hecho mismo de que coexistan dos interpretaciones es lo que produce un efecto. Es la duda lo que enriquece al texto. Bien. Que la literatura antigua tiene de esto por todos lados, no requiere argumentos. Estoy bastante seguro de que todos ustedes están pensando en algún caso de ambigüedad de este tipo en este momento. Si no, mediten, lo van a ver que encuentran enseguida. Cuando uno empieza a ver la literatura antigua con este lente, empieza a verlas por todos lados. Y hoy les quiero mostrar por qué este es un caso de ambigüedad productiva, por qué podría llegar a ser un caso de ambigüedad productiva, y eso es lo que no me termina de satisfacer. Pero bueno, había escrito el abstract mucho antes de darme cuenta. El pasaje que ustedes tienen ahí en el handout es bastante simple, ningún otro lo supo. Esto es cuando Príamo está volviendo con el cadáver de Héctor hacia, de hecho, esto que tengo acá. Cuando Príamo está volviendo con el cadáver de Héctor hacia Troya, esto es lo que sucede, ¿no? Ningún otro lo supo entre los hombres y las mujeres de bella cintura, pero Casandra, semejante a la dorada Afrodita, habiendo ascendido hasta Pérgamo, reconoció a su querido padre parado en el carro y al heraldo pregonero de la ciudad, y lo vio a él claro sobre las mulas yaciendo en los lechos, y enseguida dio un alarido y exclamó por toda la ciudad: vengan y miren, troyanos y troyanas, a Héctor, si alguna vez por él al regresar vivo del combate también os alegrasteis, ya que había gran alegría en la ciudad y todo el pueblo. Disculpe que lo haya leído entero, pero es importante para todo lo que sigue. Desde el punto de vista lingüístico no hay mayores dificultades, pero tampoco hay ningún elemento que contribuya de manera explícita, que sugiera de manera explícita las cualidades proféticas de Casandra. Ya los escolios discuten esto, y de hecho el Escoliastamente sugiere que la hija de Príamo aparece sobre Pérgamo por su amor, no por su mántica, pues el poeta no sabe de esa mántica y ella está sufriendo por su hermano y su padre. Y esto que dice el Escoliastamente ha sido replicado por varios críticos modernos.
Por ejemplo, Masón, que voy a saltear la cita porque básicamente dice lo mismo que la historia esta BT y no suma demasiado. Pero básicamente, digamos, los argumentos son que no se explicitan. O sea, no se dice que Casandra es profetisa, por lo tanto Casandra no es profetisa. En contraposición a esto, tenemos, por ejemplo, lo que señala el comentario de base. Casandra vigila el momento oportuno. Es la primera en ver el grupo que regresa. Es la primera en ver al grupo que regresa y anuncia la repatriación de Héctor. Y aparece en Pérgamo, que es el emplazamiento del templo de Estudios, subrayan los comentaristas, Apolo. Y hay un argumento también bastante más obvio acá, que no lo mencionan, que es, bueno, Príamo tenía un montón de hijos e hijas, ¿por qué elegir específicamente a Casandra para este momento y no a cualquiera de los muchos otros que podría haber elegido? Pero, así de convincente como es esto, también hay contraargumentos. Casandra podría estar vigilando en este momento por el simple hecho de que acaba de amanecer y es el primer momento en donde tiene sentido salir a vigilar porque no había sol, no había nada que vigilar antes. Lo hace desde Pérgamo porque el palacio de Príamo está en Pérgamo. Pérgamo es la Acrópolis de Troya, esa es la parte más alta de la ciudad. Y por otro lado, porque desde donde más va a mirar, o va a la muralla o mira desde la parte más alta, no había muchas otras alternativas. Por la videollamada, por videocámara, no lo verán. Y es la primera en anunciar el regreso, y esto es interesante porque es el rol que van a cumplir todas las mujeres. Es el anuncio, anticipa el rol preponderante que van a cumplir las mujeres en todo este cierre del canto 24. De hecho, es interesante que Casandra es la única de los hijos de Príamo que habla en el canto. Con lo cual complementa el rol de Andrómaca como esposa de Héctor, Hécabe como madre y Helena como cuñada. Pasaría a ser como la cuarta, la hermana, que es la única, el único grupo que no está representado en el funeral. Y bueno, si a eso le agregamos que Casandra podría ser una figura reconocida por cualquier razón en la tradición, no es tan raro, sería tan raro que sin ser profetisa apareciera. Pero, por otro lado, el poeta introduce, si ustedes van al verso 699, a Casandra con Ara, Casandra. Y es una partícula que despierta bastantes suspicacias, ese Ara, ya esto también está en el comentario de Basel, porque ese Ara, interpretado en el sentido tradicional de que está aludiendo a un conocimiento presupuesto en el receptor, sugiere que el hecho de que Casandra sea mencionada Ara es básicamente porque, y sí, ¿quién va a ser sino Casandra, que era Ara, la profetisa? Lo que está implicado en ese Ara es Ara, la profetisa. Ustedes todos saben que Casandra es profetisa. Ahora, por otro lado, cuando ustedes van a ver el uso de la partícula Ara en el poema, y hay bastantes casos en donde la partícula Ara en el poema aparece en momentos que no son del todo claros a qué se está aludiendo en términos de conocimiento previo. Simplemente puede ser ese personaje que ustedes alguna vez escucharon hablar. Y eso no necesita ser que es un personaje profético, puede ser simplemente un personaje, como dije, que era reconocido. Y recuerden que el propio poeta menciona a Casandra como una hija de Príamo con la que un guerrero se quiere casar, o sea que ya había sido mencionada en otros roles. Y naturalmente cumple otros roles en la tradición, además de ser profetisa, ¿no? Digo, es la víctima de Ajax o Ileo, hay muchos roles de Casandra en la tradición que podrían permitir usar ese Ara. Ahora, lo importante de esto es que, como pueden ver, la cosa se empieza a estancar bastante rápidamente en el ida y vuelta. Y yo podría seguir, porque hay más argumentos, pero lo que importa es que al final de esto es, bueno, ¿qué es lo que yo voy a privilegiar, lo que permite decidir qué es lo que voy a opinar? Más o menos. Ya voy a apurar. Entonces, lo que les quiero proponer a continuación es entender esto como una estrategia compositiva deliberada por parte del poeta para efectivamente dejar la duda en el auditorio respecto a si Casandra está cumpliendo un rol profético o no. Para eso necesitamos dos movimientos. Primero es aceptar que el carácter de profetisa de Casandra está en la tradición.
versión previa del poema. Esto parece un tanto forzado, pero no lo es. En el contexto de una tradición oral siempre presuponemos que el rapsoda no inventa nada, excepto que podamos demostrar abiertamente que el rapsoda inventa algo. Es un problema metodológico sobre el cual no me puedo detener aquí. Si les interesa, pregúntenmelo. Pero esta no es una así de polémica como puede llegar a sonar, en realidad no es una premisa polémica en absoluto. El segundo movimiento es, y estos son movimientos por supuesto, es justamente asumir que hay una superposición deliberada de elementos que favorecen y contradicen el rol profético de Casandra. El aspecto más evidente de esto es, como decíamos, el uso de Ara en 699, y a eso hay que sumarle el contraste entre Casandra y el resto de los troyanos, explícito al comienzo del pasaje, con ninguno lo supo sino Casandra, o pero Casandra, que es la traducción. El otro elemento a considerar es que el anuncio de la llegada de Príamo de Ideo es anterior a que el heraldo Ideo lo anuncie. El heraldo Ideo, que es el encargado de anunciar, y esto de hecho se subraya a lo largo del canto atribuyéndole dos epítetos únicos, Astigoete en el 701 y Caleto en el 577. La hija de Príamo sabe las cosas antes de que quien tiene que anunciar las cosas las anuncie. Y si hay algo más profético que eso, yo no lo sé. Pero al mismo tiempo hay un proceso de difuminación. Hay un proceso de difuminación de esta habilidad para ver las cosas antes. Porque Casandra no se dice que Casandra sube a Pérgamo, sino que ya ha subido a Pérgamo, e Isanabasa, y no sabe que Príamo y Ideo están llegando, sino que los reconoce. Que ese es el verbo isoneo que, para decirlo rápido, aparece en escenarios en Odisea de reconocimiento en términos de físico, de ver a alguien y reconocerlo. Pero lo que más contribuye a la ambigüedad es el discurso de Casandra. Ustedes pueden ver, ahí es bastante transparente el sentido de base, que es vengan a ver el cadáver. Pero hay una elección de palabras que es bastante peculiar. Noten que ni se habla del cuerpo, ni se habla de Príamo, ni de Ideo. El único detalle que permite inferir lo que está sucediendo en sentido estricto es el Zoonti en 705, y hay incluso una ambigüedad en el uso del kai, que el participio ese tiene al lado porque podría traducirse como también vivo o también os alegrasteis, ¿qué más pronuncio esa palabra? Hay incluso un giro casi burlón en ese verso final con el jailete. En una ubicación inicial como el uso estándar hipnódico, como si estuviera diciendo alégrense, ya que, etcétera, ¿no? Por supuesto, el contexto permite inferir esto, pero hay casi una construcción deliberada por parte de Casandra para no decir lo que es absolutamente obvio que está diciendo. Ahora bien, todo esto que estoy diciendo simplemente permite hablar de esta superposición de elementos como algo deliberado, como que hay un proceso para construir esta duda. Pero la pregunta es, ¿esto es una ambigüedad productiva o es solo una ambigüedad persistente? Digo, ¿hay algo valioso en el hecho de construir esta duda en el espectador si esta Casandra es profetisa o no? Mi hipótesis acá es que la respuesta a esta pregunta se halla en el comienzo de lo que dije, que es que el canto 24 está atravesado por alusiones a otros aspectos del mito troyano. Lo que está haciendo esta ambigüedad productiva, entonces, es de alguna manera introducir en el texto, al modo que después vamos a ver que hace Esquilo de manera mucho más extendida, la propia ambigüedad del personaje. El doble rol de Casandra como víctima de Ajax o Leo, de Agamenón, y profetiza que anuncia la caída de Troya. Al dejarnos en esta duda, esta Casandra es simplemente la hija de Príamo y la hermana de Héctor, que está siendo como víctima a ver el cadáver de su hermano, o es la profetisa que sabe que está volviendo el cadáver de Héctor. De hecho, lo que el poeta logra es activar en nosotros este doble rol de Casandra en la tradición, que como ustedes saben, si han estudiado discurso profético, es muy afín al juego griego del discurso profético, el tema de activar el doble sentidos y sentidos ambiguos. De esta manera, entonces, para concluir, el problema de la aparición en el canto 24 de Casandra queda resuelto con una suerte de corte del nudo gordiano. En vez de decir que supo o no supo y que era mántica o no era mántica, lo que está haciendo el poeta es construir una ambigüedad deliberada para generar un efecto en el auditorio
que destaca el rol del personaje en la tradición y al mismo tiempo nos hace pensar en lo que herramientas metodológicas más sofisticadas que las que a veces se utilizan para discutir pasajes de literatura antigua nos permiten hacer. Muchas gracias.